digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí
Buenos días, queridos hermanos. Qué alegría poder compartir juntos en esta hermosa mañana una vez más la palabra de Dios. Ya contentos y sabiendo de que en el tiempo que el Señor lo permita, podremos vernos otra vez y volver a congregarnos juntos. No sabemos todavía cuándo va a pasar, pero sabemos por lo que está pasando de que es pronto el momento en el que podemos volvernos a reunir y congregarnos como iglesia y alabar juntos al Señor como lo hacíamos antes. También aprovecho esto para invitarte a las reuniones de los miércoles de oración, donde nosotros juntos podemos como iglesia orar y así cumplir con lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, que nosotros como iglesia tenemos que hacer rogativas y oraciones por todos, pero principalmente por los gobernantes. Y el trabajo nuestro y que hacemos también los miércoles y es una oportunidad para nosotros como iglesia de orar por nuestro gobernante, por el país y por la situación que pasa en este momento nuestra nación. Así que te invito los miércoles por Zoom a nuestra reunión de oración a las 8 de la noche, donde podemos compartir agradecimientos y motivos de oración. También estamos memorizando versículos. Empezamos este miércoles con Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que al final de este video te daremos el nuevo versículo para memorizar para este miércoles, para que lo puedas memorizar y nos acompañes. También recuerda que los sábados los jóvenes de SIL siguen teniendo fielmente su reunión en Zoom. Todos los sábados a las 7 de la noche hacen cosas en Kahoot, tienen temáticas, palabra de Dios, dinámicas. Así que te invito a que tú invites a los jóvenes hasta 18 años a que participen de este hermoso ministerio. Y también todos los domingos fielmente a las 11 de la mañana por esta vía tenemos siempre en vivo la transmisión con alabanzas, con y anuncios y la palabra de Dios, que es lo más importante. Así que amigo y querido hermano, te invito a que sigas congregando. Te doy las gracias por estar pendiente y por acompañarnos hoy. Y sin más, en el inicio de lo que es el primer domingo de septiembre, estamos con el tema del mes de la Biblia. Así que te dejo con mi hermano Ricardo, que va a empezar este domingo con los temas acerca de la Biblia. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno llegando hasta sus hogares en este domingo, domingo de regocijo, domingo de estar en familia, domingo de compartir, domingo de poder sentarnos nuevamente y ver la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más que saber que este mes que se celebra? Bueno, hay tan cuchillo. Se celebra el mes de la Biblia y damos gracias a Dios porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo sigue perseverando, sigue yendo adelante en 1 y 1000 idiomas. Entonces vamos a hacer algo distinto. Tú estás en este momento o ahora, tómate una foto y mándala al grupo de la iglesia o mándasela a alguno de los hermanos. Ahí esa foto con tu familia, con una Biblia. Haz algo que sea dinámico. Eso, algo dinámico, pero en representación del mes de la Biblia. Así que hoy vamos a estar hablando de nuestra hermosa, preciosa palabra de Jesucristo y vamos a irnos al libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Y nosotros tenemos que entender que el mensaje para hoy nos dice que la palabra de Dios es el primer lugar en nuestras vidas. Eso tiene que ser el primer lugar de nuestra vida, lo primero que hacemos. Lo primero que vamos a hacer cuando hay una situación de dolor, una situación difícil, una situación de enfermedad, ahí es donde nosotros tenemos que llegar y aferrarnos a su palabra, porque qué bueno es saber que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros palabras de vida eterna aquí, palabras que son de restauración, palabras que son de ánimo. Entonces, querido hermano, ahí ya citado en la palabra, quiero que veamos 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, no sin antes mencionar de que la Biblia tiene que ser el punto de partida de nuestras vidas, como les decía, y a lo largo de la historia de todo nosotros hemos visto, nosotros hemos escuchado noticias, nosotros hemos leído, y usted debe saber esto de que libros salen y libros pasan, pero la palabra de Dios, la Biblia siempre estaba allí, e incluso por décadas, y es el único libro que permanece y no cambia, como dice su palabra.
Cielo y tierra pasará, mas su palabra siempre va a estar ahí, permanecerá. Dice que se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia, lo que la convierte en el libro más vendido de la historia y es fuente de reconocimiento como un libro que influye en todos los tiempos. En mayo del 2000 se afirmó que la Biblia ha hecho más para dar forma a la literatura, la cultura y el entrenamiento que ningún otro libro se ha visto y que hayan escrito. Su influencia en la historia mundial no tiene comparación. Y entonces aquí podemos entender de que cada año se venden 100 millones de ejemplares de la Biblia. Qué bueno saber eso. Y ha sido traducida de forma completa a 438 idiomas. Y escuche esto. Y en la forma parcial a menos de 2.454 idiomas distintos. ¿Qué quiero decirles con esto? De que qué bueno es saber de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde va y donde está, es la fuente de vida, es la fuente de ese amor. Vámonos al libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 16, un versículo muy conocido, y va a ser un versículo que va a ser plasmado durante todo este mes. ¿Sabe por qué? Porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y quiero que veamos en esta mañana lo importante que es, y sacando unos extractos aquí de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra y la verdad que puede limitar el avance del error. Es la luz que hace desaparecer las tinieblas. Vemos esto en el versículo 14. Nosotros tenemos que aprender a reconocer el valor de las escrituras, y hay que entender, querido hermano, de que ella es la luz que va por delante de nosotros, la cual pueden hacer sabios. Dice que esa palabra nos puede hacer sabios a nosotros. Y qué mejor manera de entender esto que cuando tenemos una situación como cuando comencé hablando, les decía que en nuestras situaciones difíciles es bueno entender de que nosotros debemos de recorrer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de entender que esa palabra de nuestro Señor Jesucristo está allí. Usted y yo tenemos que comprender, que cuando alguien está afligido, que cuando alguien tiene alguna situación difícil, nosotros deberíamos portar un evangelio, deberíamos tener una Biblia miniatura, deberíamos tener un texto, deberíamos compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que es el bálsamo a nuestras vidas. En ese momento de agonía, de dolor, de sufrimiento, nosotros tenemos que refugiarnos en medio de la palabra. En este mes quizás se regalarán muchas Biblias, se regalarán muchos tratados, pero eso es algo bueno saber de que la palabra del Señor Jesucristo se esté esparciendo. Eso de que nosotros, cuando entendemos de que la palabra es la verdad, que va a avanzar, que es la luz que hace desaparecer las tinieblas, es bueno entender de que usted y yo tenemos esa razón de refugiarnos en ella. Dice aquí que nuestra mirada debe estar en ella, porque al nosotros tener la mirada en ella, va a producir fe. Cada vez que nosotros vamos con una situación difícil, o cada vez que nosotros vemos a aquella persona pecadora que va rumbo al infierno, nosotros prácticamente los llevamos a la raíz de las escrituras. Y eso es lo que a nosotros nos produce esa fe. Permanecer en su palabra, creer en nuestro Señor Jesucristo, creer en lo que dice la palabra del Señor a través de la Escritura. No olvidando que nosotros, cuando creemos en Dios, cuando creemos en esta Biblia, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, estamos produciendo fe.
Y al producir esa fe, esto nos lleva a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree en Jesús, el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, cuando nosotros nos apropiamos en el decir que creemos, que la llevamos en nuestro corazón y corremos con lágrimas, con felicidad o con brazos abiertos a nuestra palabra, estamos reconociendo a Jesucristo en nuestras vidas. Pablo nos explica que el recurso principal para poder resistir los días malos que se avecinan sería continuar siendo fiel a la palabra. Entender que en este tiempo hay situaciones difíciles y qué bueno es saber que en medio de esta situación difícil, usted y yo nos aferramos a la palabra, teniendo esa fe, porque al tener esa fe creemos en este libro, creemos en esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, creemos que Él nos está dando una palabra fresca, viva, todos los días. Entonces nosotros tenemos que recordar que siendo hijos fieles de Él, aún Pablo nos recalca, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra es la verdad que puede limitar el avance del error, es la luz que hace desaparecer las tinieblas, como decía. Pablo le está exhortando a su hijo espiritual, Timoteo. En medio de todo esto, en medio de lo que venía atrás, de que se venía hablando de ser hacedores de la palabra, de que estaba todo esto, vendrían también falsas doctrinas, falsas esperanzas. Pero Dios nos dice que tenemos que permanecer en su palabra. Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste, cree en ella, como lo decía aquí, lo que has aprendido y persiste. La palabra persistir significa convencernos. Nosotros tenemos que convencernos, y tú que estás ahí, tú tienes que convencerte, tienes que entender que la solución a tus problemas, la solución a todo esto que está pasando, está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabiendo de quién has aprendido, vemos entonces de que Timoteo podía poner en ella toda su confianza, dado de que él había aprendido de Pablo. Es más, de que usted tiene que tener esa seguridad y de que cuando nosotros tenemos fe, nosotros tenemos que entender de que esta palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser viva y eficaz en nuestra vida. No podemos leer la Biblia y decir, yo no siento nada. No podemos leer la Biblia solamente cuando tenemos problemas. La Biblia tiene que ser un diario vivir de nosotros. La Biblia tiene que ser lo primero que nosotros desayunemos, lo primero que nosotros pensemos, recordar un texto bíblico, recordar un texto de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, querido hermano, usted y yo tenemos que entender que la Escritura como parte fundamental de nuestra formación para llegar a ser hermanos sabios, personas sabias, hijos sabios, nosotros tenemos que refugiarnos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que aunque Pablo había sido el principal maestro de Timoteo, había tenido sin embargo que referirse a la abuela Loida y a su madre Eunice. Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo, ahí mismo capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos que la influencia espiritual de Timoteo que había recibido durante su infancia en ese ambiente familiar dejó una huella permanente. Y eso es lo que vemos en el texto 15, dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos algo, nuestra vida cambiará. Nuestra vida será diferente, nuestro rostro cambiará, nuestra sonrisa saldrá cuando nosotros nos aferramos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que puede que ahorita tú seas un bebé espiritual y estás creciendo en la palabra del Señor Jesucristo.
pero también que es muy importante ver quiénes te están formando, quiénes te están hablando de la palabra del Señor Jesucristo. Y para eso estamos nosotros aquí. Están los líderes de la iglesia, están los ancianos de la iglesia, que siguen predicando la palabra del Señor Jesucristo, que siguen discipulando, que siguen enseñando. Por eso es que le recalcaba que desde su niñez venía aprendiendo. Dirás tú, yo tengo 40 y pico años, 60 y pico años, pero quizás eres nuevo en la fe, eres un bebé espiritual y estás creciendo. Por lo tanto, las personas que te rodean, las personas que están contigo, Dios la está usando para que tú crezcas, para que tú madures en la palabra del Señor Jesucristo. Bien, aquí vemos incluso recalcando lo que les decía ahorita, de que la influencia en nosotros desde la niñez es muy especial, muy esencial. Y por eso es que, querido hermano, tú que tienes tu hijo, es bueno que tú le influyas la palabra, porque eso nos lleva al Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, él no se apartará. Vemos el claro ejemplo entonces de Timoteo. Su madre, su abuela, desde pequeño le influyó la palabra y esto fue algo que se fue aferrando a su vida. Y vemos entonces la trayectoria de Timoteo. Vemos entonces cuando llega Pablo y aún así le refuerza más. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la palabra de Dios está aquí, esa fuente está aquí. Y Dios va a usar muchas personas, a tu familia, a tus amigos, a tus líderes, a tus pastores, para reforzar la palabra del Señor Jesucristo en tu vida. Entonces, ¿por qué les digo que como niños? Ahora hay que entender algo. En primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cada vez que nosotros deseamos leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que nosotros deseamos abrazarla, cada vez que nosotros deseamos tenerla aquí, cada vez que nosotros deseamos llorar con ella, cada vez que nosotros deseamos reír con ella, cada vez que nosotros deseemos festejar un nacimiento, una boda con ella, estamos deseando la leche no adulterada, la palabra no adulterada, la palabra 100% pura, la palabra 100% eficante, la palabra 100% que llena nuestras vidas. Por lo tanto, es un libro que llena, que transforma. Y hay muchas historias de personas, muchas historias de la Biblia extraordinarias, soldados en la guerra que muchas veces en medio de ese sufrimiento leen sus Biblias pequeñas. Y cortamente les recuerdo esta historia: aquel soldado que tenía en su pecho esa Biblia pequeña y la bala no penetró. Tantas cosas que a nuestras vidas llegan. Esto debemos abrazarlo todos los días. No debemos abrazar esto solamente en las circunstancias difíciles, sino también cuando reímos, cuando festejamos, cuando estamos en paz. Porque la palabra es vida, es luz a nuestro caminar. Ahora bien, la palabra nos recuerda que somos niños espirituales, sí, pero que debemos anhelar en su palabra madurar. Y no es conformarme, no es mantenerme allí con solamente lo que aprendo. Dice el libro de Primera de Corintios, a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Somos personas que estamos creciendo, niños que estamos creciendo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aprendiéndola, pero eso nos manda a que aprendamos a madurar en ella. No usar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no usar los textos, como se dice, fuera de contexto, a mi beneficio, sino que tenemos que aprender a usar la palabra, amándola en todos los sentidos. Ahora bien, usted y yo tenemos que entender, como dice el versículo 16, versículo muy bueno, muy rico, y aquí en el estacionamos y es el que leemos prácticamente, o muchas veces no lo sabemos de memoria. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y quiero que veamos que la palabra o la expresión inspirada por Dios
quiere decir literalmente exhalada por Dios. Es decir, la inspiración divina presidió cada parte de la composición de las escrituras. Esto quiere decir que todo lo que está aquí es directamente del Padre. Un bálsamo, una fuente inagotable. Ahora bien, la escritura nos habla a nosotros que dice el autor, nos recalca que su palabra es purificada y nos insta a nosotros a abandonar el pecado. La escritura no solo nos hace sabios, sino que nos corrigen. Dice el versículo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Vemos entonces de que la escritura es para que nos corrija a nosotros. La escritura es para que nos guíe a nosotros. Las escrituras nos hacen sabio al hombre para la salvación. También son útiles para todas sus necesidades, tanto morales y espirituales. Veamos algunos aspectos y comenzamos a hablar de que nos dice que la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Y es lo que pasa, que muchas veces nosotros queremos entender la palabra a nuestra manera, pero no podemos olvidar de que la palabra es para instruirnos, y más que instruirnos, enseñarnos a ser buenos hombres y mujeres, hijos, hijas, esposos del Señor Jesucristo. Redarguir literalmente es reprochar, reprender. La palabra nos enseña que Dios sale a la luz y nos da a entender que redarguir es ver lo malo. Es decir, eso que está diciendo, eso no estuvo bien. Corregir moralmente también significa esto, nuestra manera de pensar. Dios quiere a través de las escrituras que nosotros seamos personas edificadas en su palabra, pero que también seamos hermanos, hijos de Dios, influyendo a través de ella a los demás. Que este no sea solamente un libro más, que tú y yo podamos entender que esto que está aquí es, como se dice, oro en polvo. Querido hermano, en estos tiempos difíciles, esto ha sido lo que ha ayudado a muchos. Esto ha sido para muchos ha sido quitar la telaraña, quizás el polvo, para volver a sus escrituras. Pero hemos entendido que este tiempo difícil, Dios está tratando en nuestras vidas. Y Dios está enseñándonos a través de esta pandemia, está enseñándonos a nosotros a que aprendamos más, a redarguir nuestras vidas, a corregirlas, a persistir en su palabra. Y lo más importante, aprender a instruirnos en lo que es justicia para Él, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra tiene la capacidad de hacer que el hombre de Dios, no solo el predicador, sino cualquier creyente, sea perfecto, es decir, completo y maduro. Cuando llegamos a eso es porque estamos nutriéndonos de la palabra. Quiero decirte algo ahí donde tú estás. Nuestro devocional a diario es importante. Cada vez que vamos a hacer algo para Dios, tenemos que sentirnos tener ese privilegio de servirle. ¿Sabes por qué? A través de la historia no cualquiera podía servir a un rey. Tú y yo, al ser hijo del rey, podemos servirle. Y es un privilegio poder llevar, poder regalar una Biblia, poder compartir su palabra. Esa palabra que nos ha llenado a nosotros. Esa palabra que ha cambiado tu vida. Como dice, no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. No olvides dónde estabas antes. Y Dios ha usado este libro
para salvación de nuestras vidas. Y así es como es salvación para nuestras vidas este hermoso y precioso libro. Tú también tienes que usarlo para que sea salvación para los demás. Querido hermano, quiero despedirme no sin antes decirte de que Dios está con nosotros, de que Dios nos dejó lo más hermoso, su palabra, y está con nosotros, está llevando su palabra a cabo. Así que, mi querido hermano, que vivamos no solamente este mes de septiembre la Biblia, sino que la Biblia tiene que ser todos los días para nosotros la misma palabra eficaz, cortante, de doble filo. Esa palabra de que Dios nos aconseja todos los días. Y quiero terminar diciéndote esto. Dios tiene una palabra para ti, para mí hoy, aquí está. Pero si realmente tú necesitas entender, si realmente tú necesitas un consejo en este momento y no hay un pastor, no hay un líder ahí cerca, ve a la Biblia, siéntate, que Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere seguir hablando a nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que podamos seguir reuniéndonos cada día más y orando, anhelando poder estar nuevamente estrechando tu mano, poder verte una vez más reunido con nosotros. Gracias por estar aquí y no olvides que toda la escritura es inspirada por Dios, que nos corrige, nos enseña y que Él quiere que nosotros seamos perfectos. Que el Señor les bendiga. Saludo a todos. Muchas gracias, querido hermano Ricardo, por tan bella palabra de reconforte y buena para nosotros. Les invito a que sigan conectados en este mes de la Biblia, a que le prestemos importancia a este libro, que Dios nos dejó todo lo que necesitamos en él para que sigamos y andemos confiados en el mundo. Y también te dejo el versículo, uno de los versículos que usó Ricardo, pero te lo dejo para memorizar para la reunión de este miércoles de oración, para que lo podamos compartir y así aprenderlo de memoria, que es 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que recuerda, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, para memorizarlo y compartirlo este miércoles en nuestra reunión de oración. Y sin más, te quiero exhortar a que con ánimo sigamos, a que no nos desfallezcamos, a que oremos, a que esperemos en el Señor y a que sigamos conectados. Te dejo la bendición sacerdotal de Números 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, querido amigo y querido hermano, y te oremos para que pronto nos veamos.